Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver una fórmula que te va a ayudar muchísimo en encontrar voltajes y corrientes. Se llama divisor de voltaje y divisor de corriente. Y si conoces ya las leyes de voltajes de Kirchhoff, leyes de corrientes de Kirchhoff y cómo representar resistencias en serie y en paralelo, esto va a ser algo muy sencillo de entender. Empecemos primero con esta, que es la ley de voltajes de Kirchhoff, perdón, divisor de voltaje. Y bueno, vamos a considerar este circuito en el cual tenemos dos resistencias conectadas en serie. Si nosotros visualizamos que algún voltaje se aplica al circuito como tal, pues entonces el voltaje mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, o más bien la ley de voltajes de Kirchhoff, podríamos determinar que el voltaje que tiene en R1 más el voltaje que hay en R2 al momento de hacer la suma mediante imponer una corriente, pues nosotros tendríamos que menos Bs más Br1 más Br2 sería igual a cero, lo cual nos da que el voltaje de la fuente sería igual a Br1 más Br2. Y bien, ahora no conocemos ninguno de los voltajes, pero lo que sabemos es que común entre ellas es la corriente, quiere decir que esto se podría asignar como la corriente, que es común, por el resistor 1, más la corriente por el resistor 2 nos va a dar lo que es el voltaje de la fuente como tal. Y bien, ahora tomando esto en consideración, yo podría sustituir en este caso lo que sería corriente por la suma y en R1 más R2, que es igual al voltaje, y por último la corriente de despejarla de aquí sería igual al voltaje de S entre R1 más R2. Bien, vamos a quedarnos con esta primer parte que es la corriente, y la corriente la vamos a implementar de la siguiente manera. Ya que tenga yo la corriente, ahora ¿cuál sería el voltaje que tiene el resistor 2? Pues mediante la ley de Ohm sabemos que el voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente multiplicada por R2. Si utilizamos esta fórmula que acabamos de obtener, tendríamos que el voltaje de la fuente entre R1 más R2 multiplicado por R2 nos daría que el voltaje en 2 es R2 sobre R1 más R2. Todo esto multiplicado por Bs. Y esto de aquí es precisamente el divisor de voltaje. Noten que para encontrar el voltaje en el resistor 2 requiero el resistor 2 en la parte del numerador y la suma de dos resistencias que están colocadas en serie multiplicadas por el voltaje en S. Fíjense que siempre en este caso el voltaje que va a tener esta resistencia 2 va a ser menor al voltaje S en esta en esta relación que estamos viendo aquí, R2 entre R1 más R2. Entonces vamos a quedarnos con esa fórmula, que repito, el voltaje en R2 es igual a R2 entre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de la fuente. Bien, esto de aquí es el divisor de voltaje. ¿Cuál sería entonces el divisor de corriente? Pues en este caso el divisor de corriente vendría dado en un circuito que se encuentra con dos resistencias conectadas en paralelo. Eh, si yo comprendo que existe una fuente y que esta fuente me entrega cierta corriente, vamos a pensar que esa corriente llamada IS se entrega gracias a esta fuente, pues entonces nosotros notamos que hay un nodo aquí y dos resistencias conectadas en paralelo. Por la ley de corrientes de Kirchhoff sabemos que esto se va a dividir en dos valores, la corriente que va en 1, la corriente que va en 2, y mediante esto nosotros podemos buscar la siguiente relación.
Vamos a calcularla. ¿Cuál sería la corriente que pasa en 2? Bueno, pues la corriente que pasa en 2 es precisamente igual al voltaje entre R2. ¿Quién es ese voltaje? Pues el voltaje es un voltaje común. Como los dos elementos están en paralelos, ese voltaje, pues en este caso es el mismo voltaje de la fuente. Ahora, este voltaje que tienen las dos resistencias divididas entre R2, ¿cómo se puede considerar? Bueno, pues voltaje, si yo no conozco exactamente el valor de él, podríamos representarlo mediante la ley de Ohm como la corriente por el resistor R1 en paralelo con el resistor R2. Decimos que estos dos resistores están otra vez en paralelo y corriente por resistencia me da lo que es voltaje. Yo conozco quién es la corriente IS y conozco que estos dos resistores están en paralelo. Su resistencia en paralelo por la corriente me va a dar lo que es el voltaje. Ahora, esto dividido a su vez entre R2 me va a dar lo que tenemos como la corriente en 2. Entonces vamos a ver cómo quedaría este despeje. Tendría yo que es la corriente de la fuente entre R2 multiplicado, que sería esta parte, multiplicado por la resistencia en paralelo, y la resistencia en paralelo es R1 por R2 entre R1 más R2. Bien, ahora resolviendo esta operación, multiplicando los términos y cancelando, debido a que esta multiplicación con R2 nos va a cancelar aquí R2, nosotros tendríamos que la corriente que pasa por el resistor 2 es igual a R1 por R1 más R2 multiplicado por la corriente que viene en el nodo o la corriente que entrega en este caso la fuente. Noten en este caso, a diferencia de la ley de voltajes de Kirchhoff, que cuando yo quiero encontrar la corriente en el resistor 2, requiero en el numerador el resistor 1. O sea, la corriente que pasa por aquí, el numerador no tiene nada que ver con esto, sino con la resistencia que está de este lado, que es diferente a lo que habíamos mostrado en la ley de voltajes de Kirchhoff. El voltaje en la resistencia 2 viene dado por el valor de la resistencia 2 en el numerador, dividido entre la suma de los dos. En el divisor de corriente tenemos que la corriente 2 está dada por el resistor 1 entre la suma de las dos resistencias. Entonces nos vamos a quedar con estas dos fórmulas que son ley de divisor de voltaje y para este caso divisor de corriente. Y bien, vamos a implementar estas fórmulas en los siguientes ejercicios. Empecemos con este, que es en base a divisor de voltaje. El ejercicio dice lo siguiente: vamos a calcular el valor de la corriente que pasa en I3. Vamos a encontrar el valor de la corriente que pasa ahí en I3, que vendría siendo la corriente que va por aquí abajo. Ahora, vamos a considerar que la fuente B1 suministra un voltaje de 10 volts, que las resistencias toman los valores de 100 ohms y que estas dos son de 200 ohms. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Implementando lo que es el divisor de voltaje. Primero regresemos a quién sería el divisor de voltaje. El divisor de voltaje sería para R, bueno, la fórmula que habíamos visualizado, que sería el voltaje en la resistencia 3 sería igual al valor de R3 entre R2 más R3 multiplicado por el voltaje que sienten estas dos resistencias.
Ok, para llegar a esta relación vamos a visualizar que en este caso tenemos estas dos resistencias en paralelo. Esta resistencia está conectada en serie con estas dos, entonces vamos a hacer primero una reducción del circuito y vamos a generar un resistor equivalente, que en este caso el resistor equivalente es el paralelo de dos resistencias en paralelo, y estas resistencias de 200 ohms, como tienen el mismo valor, nos darían un resistor equivalente de 100 ohms. Ahora, mediante esta relación que tenemos aquí, aquí es donde podemos implementar el voltaje. Voy a borrar esto, creo que esto no empata con los valores de resistencia que tenemos. Vamos a ponerlo así, este es el valor del resistor 1 más el valor de la resistencia equivalente. Y bueno, ahora la que me interesa calcular es qué voltaje tiene este elemento de aquí, ya que están en paralelo, tiene que tener el mismo voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje que tiene el resistor equivalente de 100 ohms, paralelo de ellos dos? Pues es resistencia equivalente entre la resistencia 1 más la resistencia equivalente, multiplicado por el voltaje que suministra la fuente, que en este caso son 10 volts. Entonces hacemos 100 ohms entre 200 ohms por 10 volts. Esto me va a dar 5 volts, que es un medio del voltaje que entrega la fuente. Quiere decir que entonces el voltaje que tiene la resistencia equivalente es la mitad del voltaje que entrega la fuente. Este es un hecho importante debido a que noten que las dos resistencias, en este caso que se encuentran en serie, tienen el valor de 100 ohms. Entonces, pues si ellas dos tienen el valor de 100 ohms, cada una se queda con la misma cantidad de voltaje, que en este caso son 5 volts. El resistor 1 tiene 5 volts, el resistor 2 tiene 5 volts. Ahora, para calcular la corriente que pasa por R3, yo sé que los voltajes en este caso son los mismos voltajes que tienen los dos elementos en paralelo, que en este caso son 5 volts, y la corriente viene dada por la fórmula de la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Entonces tendríamos 5 volts divididos entre 200 ohms. Esto me daría 25 miliamperes. Mediante esta relación entonces encontramos cuál sería la corriente que tiene un resistor 3 en base a la ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, ahora vamos a sustituir esas resistencias, vamos a cambiarlas nada más para no obviar este punto. ¿Qué pasaría si las resistencias tuvieran diferentes valores? Vamos ahora a hacer la siguiente asignación. Consideremos que el voltaje sigue siendo de 10 volts, la resistencia 1 es de 100 ohms, pero estas dos resistencias son también de 100 ohms. En nuestro circuito equivalente, el paralelo de dos resistencias de 100 ohms sería una resistencia equivalente de 50 ohms. Entonces, ¿cuál sería el voltaje que presenta esta resistencia equivalente? Pues el voltaje que tiene la resistencia equivalente sería igual a 50 ohms entre 100 más 50 ohms multiplicado por 10 volts. Esto a su vez sería igual a un tercio del voltaje que entrega la fuente, que son 10 volts. Quiere decir que el voltaje que estaríamos obteniendo sería de 3.33 volts. Noten que ahora las dos resistencias son de diferente valor, una es de 100, la otra es de 50, y la que queda con un valor mayor de voltaje es esta de aquí, se queda con 6.66 volts, cuando la resistencia equivalente se queda únicamente con 3.33 volts de los 10 volts entregados. Entonces, ¿cuál sería la corriente que tiene R3? Pues en la misma relación tendríamos el voltaje del resistor equivalente sobre la resistencia 3, esto sería
33.33 volts sobre el valor de 100 ohms. Lo que nos daría entonces 33.33 miliamperes. Esta sería la corriente que pasa por este resistor 3. Bien, ahora implementemos lo que es la ley del divisor de corriente. Vamos a tener nuestro mismo circuito. Consideremos en este caso que la fuente B1 entrega no un voltaje, sino una corriente. Quiere decir que por aquí fluyen 2 amperes. Y me interesa en estas resistencias que están en paralelos, a mí me interesa saber cuál es el valor del voltaje que tiene R3, que a su vez sería el mismo voltaje de esta porque están en paralelo. ¿Cómo puedo hacer esto utilizando la ley de corrientes, el divisor de corriente? Pues muy fácil. Yo sé que la corriente que fluye en este caso, que sería la corriente en IR3, por el divisor de corriente vendría dado por el resistor 2 sobre el resistor 2 más el resistor 3 multiplicado por la corriente que se entrega, que es la corriente de la fuente. Habíamos mencionado que en el divisor de corriente, cuando yo quiero encontrar la corriente en R3, utilizo R2 en el numerador. Entonces, esto sería igual a ambos resistores son de 200 ohms, entonces tendríamos 200 ohms sobre la suma de ellos, que es 400 ohms, multiplicado por los 2 amperes que entrega la corriente. Esto nos daría entonces 200 entre 4 me da 1/2 de 2 amperes, lo cual me da 1 ampere. La corriente que fluye por R3 es igual a 1 ampere. Y esto es ciertamente lógico porque si las dos resistencias son de 200 ohms, similar en el caso de divisor de voltaje, la corriente que fluye por dos resistores del exacto mismo valor, pues es la mitad. Si por aquí, por este nodo, entran 2 amperes, por aquí va a fluir 1 ampere y por aquí va a fluir otro ampere. La suma de los 2 amperes me debe de dar 2 amperes. Para terminar, me están pidiendo cuál es el valor del voltaje del resistor 3 y para obtener el voltaje tenemos la relación de resistencia por corriente, que sería igual a 200 ohms, que tiene el resistor 3, por la corriente que fluye aquí en R3, que es de 1 ampere. Entonces, el resultado en este caso es de 200 volts. Por el resistor R3 existen 200 volts. ¿Qué pasaría si las resistencias tuvieran un valor diferente y yo aplicara el mismo divisor de corriente? Bueno, en este caso vamos a considerar que R2 es de 200 ohms, cuando R3 es de 100 ohms. Y me interesa otra vez calcular cuál es el voltaje, pero ahora el voltaje que tiene R2. Vamos a calcular este voltaje R2. Para esto necesitamos la ley de divisor de corriente. Sabemos que la fuente suministra 2 amperes, entonces la corriente que va a fluir en R2 va a ser igual a R3 sobre la suma de R2 más R3 multiplicado por la corriente que suministra la fuente. Esto sería R3 tiene un valor de 100 ohms, mientras que R2 es de 200 ohms más 100 ohms multiplicados por 2 amperes. Estamos viendo que entonces esto sería 1/3 de la corriente de 2 amperes, o bien 666.66 miliamperes. La corriente que fluye por R2 es de 666.66 miliamperes. Ahora, noten que pasa menos corriente por este resistor que lo que pasa por este lado, que en este caso estarían pasando aproximadamente 1.3
300, 1.3 amperes aproximadamente. De este lado y de este lado están pasando solamente 666 miliamperes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque las resistencias no son iguales y la corriente fluye o prefiere fluir por donde tiene menor complejidad o menos resistencia. Entonces, debido a que por este resistor hay una resistencia menor que aquí, la corriente fluye más fácil por aquí. Entonces, siempre vamos a encontrar que la corriente es mayor en valores en donde la resistencia es menor. Ahora nada más para terminar esta parte, ¿qué pasaría con el voltaje en R2? Pues el voltaje en R2 es igual a mis 200 ohms multiplicados por la corriente y en este caso tendríamos 133.33 volts. Así es como utilizamos divisor de corriente y divisor de voltaje. Son herramientas muy útiles basadas en ley de voltajes y ley de corrientes de Kirchhoff y ahora las vas a poder utilizar tú para el análisis en cualquier circuito. Para practicar un poco esto que acabamos de mencionar, vamos a hacer este ejercicio. Voy a poner este ejercicio aquí y más adelante en el video te vas a encontrar los resultados. Explico lo que tendrías que hacer. Con el mismo circuito vas a utilizar primero el divisor de voltaje y después el divisor de corriente. En este caso sabemos que queremos encontrar cuál es el valor de la corriente que pasa por R2. Considerando que la fuente suministra un voltaje ahora de 5 volts. Las resistencias toman los siguientes valores: R1 es de 470, R2 de 200 ohms y R3 de 100 ohms. Para el segundo ejercicio, en el caso B, vamos a encontrar cuál es el valor del resistor 3, considerando que la fuente suministra una corriente de 100 miliamperes, usando divisor de corriente y con los valores de R1 de 100, R2 de 200 y R3 de 150, sería necesario obtener este valor del voltaje. Y bueno, en unos segundos más te muestro yo las respuestas de estos ejercicios. Gracias.